sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. Programa en el cual estamos estudiando juntos, desarrollando un estudio sistemático de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La primera escrita de las conocidas como mayores, que son Primera Corintios, Segunda Corintios y Romanos. Una epístola que fue escrita en el año 55 después de Cristo por Pablo desde Éfeso en su tercer viaje misionero, y una iglesia que fue fundada unos 5 años antes por el mismo apóstol en su segundo viaje misionero. Hemos avanzado a través del primer capítulo y nos encontramos en el versículo 18. Hemos parado aquí por la grandeza informativa, por la gran profundidad que encontramos en el argumento que aquí se nos presenta y por la amplitud de lo que aquí podemos ver y que en el tiempo que muchas veces tenemos para explicar se nos queda corto. Pablo ya acaba de descubrirnos, digamos, la razón principal por la cual escribe a esta iglesia de Corinto. Él ya nos ha enseñado que en la iglesia existen los problemas. Él ya nos ha enseñado que esa iglesia ha sido constituida en base a la gracia y al favor de Dios, que esta iglesia ha sido bendecida con todo lo que Dios realmente les había dado, y que en este sentido estaban completos, estaban seguros, estaban perfectos. Pero en la propia economía o en la propia administración espiritual de los creyentes de esta iglesia habían surgido problemas. Y esos problemas los pudimos ver después del versículo 9, donde hay esa declaración contundente que fiel es Dios, en el cual fuimos llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, a partir de ahí él empieza a desarrollar lo que le había sido informado, que había divisiones, que había contiendas, que realmente había un partidismo en la propia opinión de los creyentes. Y ya en este momento, avanzando a través de los versículos, pues es el propio Pablo quien detiene por un momento este argumento para después desarrollarlo más adelante. Pero ahora nos presenta el fundamento principal y la razón principal donde realmente él va a tratar todos los asuntos de esta iglesia. Todo aquello que es problemático y evidentemente todas las bendiciones recibidas. Entonces ahí es donde él claramente expone que Cristo no le mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, el poder de Dios transformador por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Y dice no con la sabiduría sofista de las palabras, sino realmente con el poder de la obra de Cristo, la palabra de la cruz. Él no quería vaciar de su poder, hacer vana la cruz de Cristo. Entonces él, en el verso 18, que es donde nos detuvimos, nos enseña por qué este logos, esta palabra de la cruz, es una locura a los que se pierden. De esto hemos hablado abundantemente, acerca del tiempo verbal, del verbo perder, y a la vez también de la palabra insensatez, estupidez, locura, tontería, con lo que en cierta manera interpretaban tanto judíos como griegos, que evidentemente son representativos del mundo grecorromano, del mundo gentil de aquel tiempo, y cómo realmente para estos que contemplaban en la cruz una locura era un camino de perdición. Dice, pero a los que se salvan, y aquí tenemos este tiempo perfecto en el presente, también en el verbo salvar. Entonces ahí dice, es a nosotros, ahí incluyéndose el propio apóstol en esa gran bendición salvífica, es poder de Dios. Bueno, el propio apóstol ya nos ha enseñado en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, que este evangelio es el poder de Dios. Lo podemos ver en el verso 24, un poquito más adelante, dice, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, este poder y esta sabiduría de Dios, ahora en los siguientes versículos, él también lo va a explicar con argumentos tomados como está escrito, como él nos enseña en el propio Antiguo Testamento, y también en los propios argumentos comparativos de lo que es la sabiduría de este mundo con la sabiduría de la cruz. Como hemos dicho, en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 16, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Hemos enseñado que este orden no es un asunto casual, ni aleatorio, ni puede ser invertido. Sabemos que primeramente la salvación fue anunciada al pueblo judío y posteriormente a las naciones gentiles. Sabemos perfectamente que esa bendición está incluida en el pacto abránico. Sabemos perfectamente que en el Antiguo Testamento hay mucha claridad en cuanto a la salvación de las naciones que vendrían a Cristo, no solamente en el reino milenial, sino antes del establecimiento de ese reino, con la vida terrenal del Dios hecho hombre, Jesucristo, y con su muerte en la cruz. Y ahí, en ese tiempo, es donde tenemos ese tiempo de la Iglesia que evidentemente los judíos no quisieron ver o no quisieron tener el conocimiento para poder comprender al Mesías sufriente y relacionarlo con el reino venidero, con el reino milenial, con la propia inauguración del mundo venidero. Por lo tanto, este orden es importante siempre tenerlo en la propia idea del desarrollo de la predicación del Evangelio. En el libro de los Hechos tú ves al final de este libro cómo es el propio apóstol quien nos deja clara esta idea, y cómo después de ya tener un largo camino ministerial y dejándonos ahí en ese tiempo en el que él está encarcelado, y ya sabemos que a partir de ahí pues él tuvo un tiempo donde escribió las epístolas finales, y después ya tuvo un tiempo donde ya tuvo el encarcelamiento definitivo en Roma, donde escribió esa última epístola a Timoteo, y donde él fue martirizado en Roma bajo el gobierno de Nerón. Pero lo que podemos ver aquí ya con mucha claridad es que es el propio apóstol el que nos está enseñando, cuando él está anunciando desde ese lugar que él tenía alquilado y de ese estar apresado, pero bueno, todavía en una condición bastante cómoda. Él dice, en el verso 20, dice, cuando los propios judíos se oponen a él se ve obligado a apelar al César, entendiendo que ese es el plan predeterminado de Dios para la propia vida del apóstol, en el llamado divino que él tenía.
Entonces, dice claramente, yo os he llamado por esta causa, ¿sí?, para haceros entender que por la esperanza de Israel, o sea, el Mesías, Cristo, estoy sujeto con esta cadena. Entonces, aquí esta esperanza de Israel ya está relacionada con lo que estamos aquí hablando, con su muerte y con su resurrección. Entonces, ellos ya comienzan, como siempre, su debate, le tachan de sectario, le tachan de líder sectario. Entonces, claramente, ellos vinieron a este lugar donde él estaba y él les declaraba. Entonces dice, él le cita lo que en el propio capítulo 29 de Isaías, que también se nos es presentado en este contexto de Corintios, y dice, claramente dice este pueblo, pues este texto que es conocido, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis. O sea, esta es la locura que ellos sencillamente veían en el mensaje del Evangelio. Un corazón engrosado, un corazón endurecido, un corazón tan lleno de grasa en superficie que realmente le impedía vivir el sentimiento interno de las aclaraciones y revelaciones de Dios en el propio corazón. Unos oídos que oyen pesadamente, unos ojos que han sido cerrados, y para que vean con los ojos y oigan, para que no vean y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanes. O sea, sus propios argumentos eran la barrera, el muro que realmente impedía la comprensión y lo que endureció a Israel y que trajo como consecuencia, evidentemente, esa conversión que tiene que ver con los gentiles. Dice, ellos realmente tropezaron, pero no para caer definitivamente, sino para tener, como tienen hoy, un tiempo de disciplina de Dios. El Israel al que aquí está hablando Pablo es un Israel que se arrepentirá en el tiempo de la venida del Mesías, en su segunda venida. Cristo en su segunda venida cumplirá proféticamente muchos asuntos que están hablados claramente en Zacarías, en una forma perfecta en el propio Isaías y en muchos profetas del Antiguo Testamento. Pero lo que tenemos aquí con perfecta y meridiana claridad es que ellos endurecieron su corazón. Ellos hoy están en una disciplina del Señor, pero ellos van a ser despertados a una sensibilidad. Y como bien nos enseña Zacarías, ellos llorarán, ellos se arrepentirán y habrá un espíritu de gracia que Dios derramará sobre ellos y harán lamentación arrepintiéndose y serán salvos. Entonces es lo que aquí está diciendo el propio apóstol. Ahora dice, sabed que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Por lo tanto, vemos que el orden aquí es primero al judío y evidentemente después al griego. O sea, Pablo está constantemente reconociendo esta verdad escritural y respetándola de una manera perfecta. Los judíos tuvieron gran discusión y evidentemente una vez más mostraron su controversia y su oposición, y sabemos que Pablo permaneció 2 años cumpliendo ministerialmente su ministerio a los gentiles. Él fue el apóstol de la incircuncisión y predicando el reino de Dios abiertamente a quienes venían a su encuentro. Por lo tanto, podemos ver que el Evangelio no está condicionado por ninguna condición humana. El Evangelio es una obra, es un anuncio, tiene una naturaleza que conlleva en sí mismo el poder divino, el poder del Espíritu Santo, y va a hacer aquello para lo cual Él ha sido diseñado y ha sido enviado y ha sido predicado. Por lo tanto, como digo, aunque podamos ver la cantidad de dificultades, vicisitudes, contrariedades que los cristianos han vivido, viven y vivirán en este mundo, el Evangelio siempre será el Evangelio, el poder de Dios actuando, transformando y cambiando vidas por la gracia maravillosa de Dios que nos ha sido otorgada en el Hijo Jesucristo.
Qué maravilloso es poder contemplar todo esto. Por eso digo que cuando nosotros estamos hablando de no me avergüenzo del Evangelio, bueno, esto tiene mucho que enseñarnos. Pablo aquí está en una tensión, Pablo aquí está en una dificultad, en una presión. Pablo está encontrando mucha oposición y no era una oposición pacífica. No solamente sus temores estaban vividos interiormente, sino también eran temores, preocupaciones que venían desde fuera presionando. Entonces, cuando nosotros vivimos esto, tenemos que consolarnos en Dios y tenemos que saber que lo que nosotros vivimos no es diferente a lo que otros han vivido antes que nosotros. Si nosotros, yo soy español, vivo en España, como muchos de los que me están escuchando, sabemos perfectamente que España vivió una férrea, profunda y agresiva persecución entre los finales del año 1800 y hasta el siglo anterior al que estamos viviendo, el siglo XX. O sea, poquito después de la muerte del dictador Franco, un poquito antes de la muerte del dictador Franco, ahí por los años 60, hasta ese tiempo las Biblias no eran permitidas en España. A lo largo de ese periodo de tiempo que yo les estoy hablando, en España muchas personas, y eso tenemos mucho que agradecer a los ingleses, a esta nación vecina, el Reino Unido, que tuvieron a bien evangelizar España por medio de la sociedad bíblica, introduciendo personas dispuestas a portar Biblias en sus mochilas con unos pesos tremendos y únicamente usando sus piernas y en algunos casos burros, exponiendo sus vidas. Muchos porteadores de Biblias fueron ejecutados exactamente igual como los que eran acusados de deslealtad y rebelión al sistema establecido. Por lo tanto, en España ha habido una gran persecución. Y estos hombres que tenemos su historia en una forma casi inmediata y que a veces poco sabemos de ellos. No estamos hablando del primer siglo, estamos hablando del siglo XIX y del siglo XX, que son los siglos en los que algunos de nosotros, por ejemplo yo he vivido en el siglo XX y he conocido ese régimen. En España no había la libertad que hay hoy. Pero el hecho de tener esta libertad no significa que no haya oposición. La oposición es la misma y la oposición se intensificará y nosotros tendremos que aprender qué significa una expresión, poder de Dios. Muchas veces esta palabra, como digo, la interpretamos únicamente para un cambio puntual en la vida. La interpretamos como una acción que sucede en un momento determinado en nuestra vida para después seguir viviendo igual que vivíamos. No. Es por un momento perder el control de nosotros mismos porque no nos interesa ser pecadores o no nos interesa irnos al infierno. No se trata de esto, queridos oyentes. Se trata de algo mucho más profundo, más glorioso. Es el poder de Dios que está en la palabra de Dios, que realmente revela y presenta la magnitud de la obra, de la sabiduría, de la palabra de la cruz, donde el sabio de este siglo, donde el sofista de este siglo no tiene parangón, no hay comparativa. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que el poder de Dios es para vivir en Cristo Jesús, para poder sostenernos en las dificultades de la vida, para poder tener esperanza cuando vienen los reveses, las enfermedades, cuando nos toca despedirnos de los seres más queridos. Dios nunca nos prometió que nosotros no viviríamos nada diferente a otras personas, pero lo que sí tenemos en diferencia, que nos hace bienaventurados, es que hemos creído a Dios, que hemos creído a Cristo Jesús, que tenemos una fe y que tenemos la palabra de Dios y que realmente vivimos sostenidos por y en el poder de Dios. Esto es maravilloso, queridos oyentes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto y podemos ver a nuestras vidas y podemos ver a nuestro alrededor, entonces ahí podemos decir, bueno,
cuánto de este poder tenemos, cuánto de este poder vivimos, o realmente estamos viviendo un cristianismo light, un cristianismo reposado, tranquilo, un cristianismo que únicamente nos garantiza ir al cielo después de terminar nuestros días aquí en la vida. No, queridos oyentes. Lo que aquí Pablo nos está enseñando es muy profundo. La historia inmediata de la cual yo les estoy hablando es muy profunda. Puede usted leer un libro que es la Biblia perseguida, que un buen hermano me regaló y que se lee muy rápido y muy fácil. Y usted puede ver la historia inmediata de España. Puede ver cómo se evangelizó Galicia, las Canarias, Andalucía, la dificultad con el sistema católico, la dificultad con la coalición de Estado y religión, la fuerza, la ofensiva de aquellos que bajo el cartel de ser ministros del Señor eran auténticos ministros de Satanás. El sufrimiento de muchos de nosotros que nos han precedido y que dieron su vida con unos esfuerzos tremendamente profundos e importantes. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el poder de Dios. Esto es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder que podía transformar una sociedad como la greco-romana, una ciudad como la de Corinto, una ciudad pagana, una ciudad donde se hacía culto a todo lo más terrible que pudiéramos imaginar, donde estaba un centro de prostitución, de culto al sexo, día y noche, cientos, miles de prostitutas al servicio. De hecho, la palabra Corinto viene de un verbo que significa fornicar. Por lo tanto, lo que nosotros estamos confrontando es el poder de las tinieblas. Nosotros vivimos sumidos en un mundo que es gobernado por el Dios de este siglo, por el príncipe de este mundo. Y por eso no debemos de ser ligeros ni superficiales cuando se nos está enseñando que tenemos que estar vestidos de todo el poder de Dios en nuestros corazones para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí se nos enseña una metáfora de una armadura, de un soldado para poder defenderse de los ataques enemigos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, un ejército bien organizado, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estamos hablando de una atmósfera espiritual que nuestros ojos físicos no ven, pero que tienen que ser sentida, vista y entendida a la luz de los ojos espirituales por hombres que están llenos, guiados por el Espíritu Santo. Esto es lo que hace que el Evangelio sea poder de Dios. Aquí esta sociedad no veía más, judíos no veían más que un maldito colgando de la cruz, alguien de quien deberían y tenían que avergonzarse. Como dije, nunca un ciudadano romano era crucificado. La crucifixión estaba destinada para los más miserables, desgraciados, delincuentes, para lo más bajo de la sociedad. Y Cristo realmente se identificó con lo más bajo de la sociedad. Recuerde que Él sufrió para que usted no sufriera. Recuerde que Él murió para que usted realmente no muriera y pudiera recibir la vida. Usted a Cristo le dio una muerte y un sufrimiento, y Él a usted y a mí nos ha dado la vida, el gozo, la paz. Recuerde que el castigo que usted y yo merecíamos, fue un castigo que Él soportó. Por lo tanto, cuando nosotros podemos ver estas cosas, cuando nosotros podemos comprender que éramos exactamente igual que los demás, como bien nos enseña el propio apóstol en la epístola escrita a Tito, que palabras tan relevantes, tan importantes, porque muchas veces los cristianos pensamos que pertenecemos a una élite en la sociedad. No, queridos oyentes, los cristianos
Pertenecemos a un grupo de personas alcanzado por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y hoy lo que conocemos de la Biblia, aunque estemos trabajando más que nadie, aunque realmente estemos dedicando nuestra vida más que nadie, como nos enseña el apóstol en la carta que es objeto de nuestro estudio, no hemos sido nosotros, ha sido la gracia de Dios. Dice claramente que todos nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este era yo, este era usted, estos éramos todos aquellos que vivíamos desprovistos de la justicia y de la gracia de Dios. Por lo tanto, queridos oyentes, cuando nosotros estamos viendo esto, cuando nosotros realmente estamos comprendiendo todas estas cosas, entonces podemos ver qué maravilla tan preciosa la que aquí nos estamos encontrando. El propio apóstol dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, esta es la obra de la cruz. Esta es la locura que contemplaban los que se perdían, y es la salvación, el poder de Dios para los que se salvan. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos nosotros hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, queridos oyentes, el poder de Dios que aquí se nos está enseñando era la confianza que Pablo tenía ante todos los agentes presionantes externos, aún al precio de perder su propia vida, aún al precio de saber que iba a ser martirizado, torturado, encarcelado, pero eso no variaba ni un ápice el poder de Dios en su vida. Es más, cuanto más débil, cuanto más desgastado, cuanto más acabado humanamente se sentía, evidentemente la gracia y el poder de Dios en su vida era con más evidencia manifestado. Me gusta cuando es el apóstol quien nos enseña que realmente ese tesoro en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, o sea, ese poder que está en nosotros, el evangelio que se nos ha sido predicado, la vida de Dios, la fe en Jesucristo, hace que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, pero no estamos desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto es el poder de Dios. A veces citamos este texto y lo hablamos en una manera tan simple, lo hablamos en una manera tan teológica, lo hablamos en una manera tan superficial, pero este dunamis de Dios es mucho más de lo que muchas veces yo entiendo, y quiero animarles a ustedes a entender. Estudien la Biblia, profundicen con la Escritura, aprendan lo que Dios nos enseña a través de ella, vivan una vida en y por el Espíritu Santo, rueguen por ser llenos de su gracia, de su bondad, de su santidad, rueguen por ser llenos del Espíritu Santo, rueguen por tener una plenitud en Él, rueguen por todo lo que realmente tienen y deben de agradecer, porque ya estamos en Cristo Jesús. Pero eso no debe de variar nuestras plegarias, nuestros ruegos, nuestros clamores, la pasión para decir al Señor: Señor, permítenos vivir en tu poder, en ese poder que realmente presenta el Evangelio, que canaliza este poder, que produce la fe, que produce el arrepentimiento, que produce sabiduría, justicia, santificación y redención, como nos enseña el verso 30 de esta primera carta en el primer capítulo. Esto es la palabra de la cruz, la que hace todas estas cosas. Es el poder de Dios actuando a través de la palabra escrita. Es la Biblia, es el poder de Dios actuando a través de la palabra encarnada, que es Cristo.
en la propia palabra predicada, que es el Evangelio, y en la propia palabra establecida, que es vivir como Cristo y que nos relaciona con el reino de Dios. Por lo tanto, queridos oyentes, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Y lo que ahora se nos va a enseñar es realmente unos textos que nos llevan al Antiguo Testamento y que nos enfocan con absoluta claridad con el pueblo judío y que son traídos en una manera con su propio significado o aplicación escatológica en el tiempo por Pablo. Son hablados en un tiempo y aplicados a la propia situación y condición del pueblo de Dios, el Israel del Antiguo Testamento, y son traídos a la Iglesia, el pueblo que realmente Dios ha adquirido en virtud de su sangre, que ha comprado, que ha redimido, para realmente también comprender y aplicar el significado escatológico en aquello que es la necedad de la sabiduría de este mundo, que es destruida, que es absolutamente rota y humillada por la palabra de la cruz. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos